Grabar en este equipo. Gracias, muy amables. Buenas noches a todos. Gracias a Dios por la bendición de poder seguir con nuestro estudio. Hoy es la continuación del estudio de la semana pasada. Quiero pensar que la mayoría de ustedes estuvieron y nos quedamos exactamente en el versículo 25 del capítulo 7. Y dijimos que había unas características en este cuerno pequeño. Una de ellas es que hablaría palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios. Mire, vamos a entender esto. Hablará palabras contra Dios. Quiere decir que es el enemigo de Dios, es el adversario de Dios. Una de las cosas que recalqué la semana pasada fue el hecho de que debemos de entender que Satanás no trabaja abiertamente. Satanás utiliza instrumentos, instrumentos humanos, instituciones que se permitan ser el elemento utilizado por Satanás. Entonces, las características que se presentan de lo que nosotros estamos viendo del cuerno pequeño son características que el enemigo, Satanás, ha puesto en esta institución. Entonces, hablará palabras contra el Altísimo. Quiere decir que es contrario a Dios. Su esfuerzo que está haciendo es para que la gente no ame a Dios, quien no lo conoce, que no conozca a Dios, y quien lo conoce sea engañado. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, tiene otra característica. A los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué significa esa expresión? Que los va a quebrantar. Bueno, que les va a quitar la vida. ¿A quién? A los hijos de Dios. Una institución asesina. Va a cometer muchos homicidios. Ah, y otra cosa importante, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Una cosa que dijimos la semana pasada era que si algo le interesa a Satanás es que la gente no observe el verdadero día de reposo. Alguien diría, ¿pero por qué? Ah, es muy fácil entenderlo. El día de reposo establecido por Dios con las características de bendecir y declarar santo, quiere decir que es el momento cuando nosotros tenemos un encuentro especial con nuestro Dios. Entonces Satanás se molesta. ¿Y qué hace? Pone un falso día de reposo. Y como es tan astuto, encuentra algo, algo muy interesante que engaña a la gente diciendo que Jesús resucitó el domingo, por consiguiente ahora se debe de guardar el domingo. Y, y ni siquiera guardar, porque ni siquiera se guarda, simplemente un día de culto. Otra cosa también, si ustedes se fijan, esta institución ha establecido un día especial para la familia. Le ha llamado el Día de la Familia. Qué astucia tan grande. ¿Cuál es el argumento? Un argumento extremadamente válido. Vivimos en una sociedad donde hay una desintegración familiar. Y esta desintegración familiar tiene mucho que ver por el trabajo. El trabajo está afectando la relación familiar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la iglesia
establece un día mundial de la familia. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando se estableció, si no mal recuerdo, fue hace 15 años, estaba de presidente Felipe Calderón y el Papa habló con Felipe y habló con muchos líderes mundiales y le dijo el interés que tenía la iglesia para establecer un día especial para la familia, porque la iglesia estaba muy preocupada por la desintegración familiar. Y claro, todos los presidentes lo aceptaron. Eso es maravilloso. Bueno, el objetivo está muy claro en Apocalipsis 13. Satanás quiere obligar al ser humano, no por la buena, obligar todos aquellos que no obedezcan. Y Apocalipsis dice que adoren a la bestia, se les va a quitar la vida. Quiere decir que por la buena la gente no va a entender. Tiene que hacerlo de una manera obligada. Pero también nos dice cuándo es el tiempo que durará este poder. Dice que será entregado en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, ¿qué significa la expresión hablará palabras contra el Altísimo? Perdón. ¿Cómo lo podemos entender? Miren, ¿qué les parece esto? En el Concilio de Letrán de 1512, dirigieron las siguientes palabras al Papa Julio II. Tú eres otro Dios sobre la tierra. Esa es una blasfemia. Esa es una insolencia. Ese es tratar de minimizar a Dios. Tú eres otro Dios sobre la tierra. ¿Quién es el cuerno pequeño? Bueno, yo les di la semana pasada todas las características. El libro de Daniel nos dice exactamente cuándo iba a surgir, dónde iba a surgir, bajo qué condiciones iba a surgir. Y ya dijimos que este cuerno pequeño surgió en el tiempo de la cuarta bestia. ¿Y cuál era la cuarta bestia? Esa bestia espantosa y terrible con dientes de hierro que representaba a Roma. Nace en el periodo de cuando Roma dominaba el mundo. Ahora dijimos que esa bestia tenía 10 cuernos, que esos 10 cuernos significaban la división territorial que iba a suceder en el lugar donde Roma dominaba. De esos 10 cuernos, 3 fueron derribados y ahorita lo vamos a ver. Una característica que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahorita lo vamos a ver. Hablará palabras contra el Altísimo, ya vimos algo. A los santos del Altísimo quebrantará, ahorita lo vamos a tratar. Pero tenía un periodo de tiempo que duraría su supremacía. Bueno, mire, en esta revista, en la National Catholic de julio de 1895, el propio Cuerno Pequeño declaró lo siguiente: el Papa no solo es el representante de Jesucristo, sino que Él es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. Es una insolencia. ¿Cómo un ser humano puede ser igual a Dios? ¿Cómo un ser humano puede ser Dios? Bueno, acuérdense que estas expresiones las daban basados en el poder que tienen.
Vean esto, dignidad y deberes de los sacerdotes. En la página 27 dice lo siguiente. Con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, toda autoridad, el sacerdote tiene el poder de la llave, el poder de libertar pecadores del infierno. En primera, déjeme decirle que no existe ningún pecador en el infierno, porque no existe el infierno. De hacer que merezcan el paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y vean lo que dice abajo. El propio Dios es obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede decir esto? Pues ahí está. En una carta fechada el 10 de enero de 1890, León octavo escribió lo siguiente. Unión de mentes. Tiene que haber una unión de mentes. Requiere completa sumisión y obediencia de voluntad a la Iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. Increíble. Bueno, eso ya estaba profetizado. Hechos capítulo 20, 28 al 30 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Miren, entre el intervalo de la Iglesia Apostólica y la conversión del famoso emperador romano Constantino, empezaron a surgir ritos, ceremonias que venían del paganismo, que ni Pedro ni Pablo las mencionaron, y se convirtieron en prácticas que posteriormente empezaron a decir que eran de institución divina. Miren, Daniel en el 7:25, él había dicho cómo la iglesia, o sea, el cuerno pequeño, trataría de cambiar la ley. En el libro Canon y Tradición, página 263, dice lo siguiente. Que Hoy, la ansiedad es que no se escucha. la autoridad de la iglesia, Pero no veo la cara. Juana Velázquez, ¿nos podía Estoy apagar su ocupado. micrófono, por favor? Gracias. Hoy la autoridad de la iglesia no podía estar atada a la autoridad de las escrituras. Imagínese usted. La iglesia no puede estar basada en la Biblia, porque la iglesia había cambiado el sábado al domingo. Y mire lo que dice enseguida. No por mandato de Cristo, no, claro que no, sino por la propia autoridad de la iglesia. Están hablando de la iglesia de ellos. Ninguna iglesia tiene poder para quitar o poner algo en la Biblia. De una manera astuta, el domingo gradualmente fue y empezó a ser aceptado en varios cultos religiosos en lugar del sábado.
Daniel 8:44 describe a Satanás como el gran engañador. Engaña al mundo entero. Miren, engañó a la tercera parte de los ángeles. Engañó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y ha engañado a hombres y mujeres de varias maneras a través de los siglos. Quiera Dios que tú no puedas ser engañado. Gracias a Dios que estás aquí. Una de las características que Jesús dijo que tú y yo podíamos demostrarle que lo amamos, ¿cuál era? Guardando sus mandamientos. Y los mandamientos ahí están, Éxodo 20, ahí están. No hay otros. La característica del pueblo de Dios en el tiempo final de la historia dice lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios. Si te lo heredaron tus padres, qué bueno. Si no te lo heredaron tus padres, aquí está. No es lo que me hereden mis padres, porque a lo mejor mis padres también fueron engañados. Aquí está la característica. Por eso tenemos la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Aquí está diciendo la palabra de Dios que la característica del pueblo de Dios debe de guardar sus mandamientos. La característica del pueblo de Dios no es que sigas la tradición de tu papá, de tu mamá. No, no. La característica de Dios es que guarde los mandamientos. Aquí está la característica del pueblo de Dios en el último libro de la Biblia. Aquí está la paciencia de los santos. Y para que sepamos bien, dice quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una característica que podemos identificar muy bien al cuerno pequeño es que quebrantaría a los santos. Ustedes saben que hubo un periodo de tiempo que se le conoció como la Inquisición. ¿Qué fue eso? Miren, toda aquella persona que no pensara conforme a los lineamientos que la iglesia dictaba, se le consideraba hereje. Y todos los herejes eran dignos de muerte. El sistema papal exterminó a los albigenses, personas que trataron de ser fieles a Dios. Trató de eliminar, pero no pudo, a los valdenses, que conservaron la palabra de Dios. Recuerden que ellos prohibieron la lectura de la Biblia o cualquier porción de la Biblia o comentarle a otra persona de la Biblia bajo pena de muerte. Una de las características que debe de tener una iglesia es invitar a sus feligreses a estudiar la palabra de Dios. No, aquí estaba prohibida. ¿Por qué estaba prohibida? Porque si la leían se iban a dar cuenta que todo lo que ellos estaban haciendo era incorrecto. Persiguió a los bohemios, mandó quemar a Hus y a Jerónimo, persiguió a los reformadores de España, de Italia, de Polonia, mató a muchos franceses hugonotes en esa famosa masacre de San Bartolomé del 23 de agosto de 1572. Y se dice que en la Inquisición mató a más de 50 millones de verdaderos hijos de Dios.
¿Una iglesia hizo eso? Sí. Ese es el cuerno pequeño. Y dice que su poderío duraría tiempos, tiempo, tiempos y medio tiempo. En la fecha que ejerció su poder fue en el 538 después de Cristo hasta 1798. Aquí lo describe Daniel. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley y será entregado en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? Miren, un tiempo es un año, son 12 meses. Tiempos, 2 años, serían 24 meses. Medio tiempo es medio año, 6 meses. Si sumamos los meses nos da 42 meses. 42 meses vienen multiplicándolo por 30, que era el calendario de ese tiempo, nos da 1260 días. ¿Cuándo comienza? Y proféticamente 1260 días son 1260 años. Y lo vamos a mirar. Miren, comienza cuando el emperador Justiniano se vio rebasado por las tribus bárbaras que se estaban asentando en lo que hoy conocemos como Europa, que ya se las nombré, y quien estaba creciendo extremadamente fuerte era el papado. El papado tenía su ejército y se vio tan rebasado que siendo el emperador que tenía el poder, apoyó al papado para destruir a tres poderes. Ya se los mencioné: érulos, vándalos y ostrogodos. Y viéndose rebasado Justiniano, le entrega el poder civil al papado. Ahora el papado tenía el poder civil y el poder religioso. Si no hubiera tenido el poder civil, no tenía autoridad para quitarle la vida a nadie. Pero teniendo los dos poderes, hizo y deshizo. Pero como en el 538, de acuerdo a la profecía, iba a durar 1260 años, los 1260 años terminan en 1798. ¿Cuándo? Cuando Napoleón Bonaparte se empodera luchando, Francia resalta. Recuerden que Napoleón sintió que él iba a dominar ahora Europa. Y si alguien le estorbaba a Napoleón Bonaparte, era el papado. ¿Qué hizo? Fue y tomó preso al papa que estaba ejerciendo en ese tiempo, que era Pío VI, lo encarcela. Estaba celebrando sus 23 años de coronación en la Capilla Sixtina, va y lo toma preso, lo lleva a Francia y ahí muere. Esa es la famosa herida de muerte que sanó. Ahora, algo muy interesante. En el 508, antes de Justiniano, Clodoveo, rey francés, fue el que le ayudó al papado y obligó a que se le rindiera respeto y autoridad. Entonces, aquí termina el periodo de los 1260 años. Pasaron grandes cosas. Miren, les voy a explicar algo. Murieron, se dice que murieron más de 50 millones de cristianos, de fieles hijos de Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué murieron? ¿Por qué Dios permitió que murieran?
Les voy a decir por qué. En ese tiempo era imposible vivir como un verdadero hijo de Dios. Dios permitió no que los matara Roma, no que los matara el papado, permitió que descansaran porque con su fidelidad ya habían demostrado a quién amaban. Solo dejó unos grupitos como los valdenses, los puritanos. Los puritanos fueron aquellos que llegaron en el Mayflower, América del Norte, a iniciarse como cristianos en Estados Unidos. Dejó un grupito de personas que iban a hacer que el cristianismo prevaleciera. Daniel nos cambia de escena ahora. Después de hablarnos acerca de lo que era el cuerno pequeño, que quería que identificáramos quién era el cuerno pequeño, que nos diéramos cuenta quién era, ahora levanta su cabeza y miras al cielo para enseñarnos una visión que él estaba mirando. Porque era una visión, no era una realidad, porque estaba en el futuro. Para Daniel estaba en el futuro y ahorita vamos a ver que para nosotros está en el presente. Versículo 26 y 27 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, estamos hablando del cuerno pequeño, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En pocas palabras, nosotros sabemos cuál va a ser el final de ellos. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a quién, a ti y a mí, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vamos a ver qué estaba mirando Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días, una característica para representar a Dios. Y nos habla de su pureza para que entendamos que era Dios. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, poder, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, poder. Miles lo servían. Vean usted, aquí está hablando de los ángeles. Había un gran número de ángeles que le estaban sirviendo. Ahorita vamos a ver cómo le servían en ese juicio. Pero también había otro número mayor de ángeles, dice, y millones de millones estaban delante de él, delante de Dios. Ahora sí, comienza el juicio, dice Daniel. El juez se sentó y la manera de enseñarnos que el juicio comienza es, los libros fueron abiertos. Miren ustedes, una escena que el mundo no alcanza a ver. Mientras el mundo vive distraído, mientras las naciones se agitan, mientras los seres humanos hacemos planes, Daniel vio algo que casi nadie está considerando el día de hoy. ¿Y qué es? Un juicio. Un juicio que ya está en sesión. Un juicio que no es simbólico, que no está en el futuro lejano, es una realidad que se está llevando a cabo hoy. Dice el conflicto de los siglos, página 533. Así fue presentado ante el profeta Daniel el gran día del juicio investigador, conocido también como juicio preadvenimiento.
pre-advenimiento, antes de que Jesús venga. Ahora, como es el juicio pre-advenimiento, no es posterior a la segunda venida, es antes de la segunda venida. Es investigativo y ya comenzó. ¿Y cuándo comenzó? Bueno, ese va a ser nuestro próximo estudio. En Daniel 8:14 da la fecha profética de los 2300 días, que proféticamente son 2300 años, que nos va a llevar exactamente al momento del inicio del juicio. Y el inicio del juicio, nos vamos a dar cuenta que comenzó el 22 de octubre de 1844. ¿Qué sucedió ahí? Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial a llevar a cabo una obra de juicio. Pero hay algo interesante. Jesús no vino a la tierra, fue ante el Padre. Aquí lo vamos a ver. Daniel 7:13 lo confirma. Miraba yo en la visión de noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. ¿Quién es ese? Acuérdense que Jesús, él mismo se autonombró hijo del hombre. Jesús se calificó como hijo del hombre. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, la acción de Dios a hacerse hombre. Entonces Jesús vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Él fue delante de Dios. Y Daniel dice que él estaba mirando al cielo, cómo se estaba llevando a cabo esta escena de juicio. Entonces, estamos viviendo en el tiempo más solemne de la historia, en el día de la expiación. Quiere decir que los libros ya están abiertos. ¿Qué contienen los libros? Miren, ahí está el libro de la vida, está el libro de las memorias y está el registro de todas nuestras acciones. Hay algo que tenemos que entender. La salvación es por fe, pero el juicio es por obras. ¿Pero por qué el juicio es por obras? Porque mire, si yo digo que amo a Dios, que acepto a Jesús como mi Salvador, ¿qué demostrará que lo que estoy diciendo verbalmente es cierto? Mis acciones. Entonces, mis acciones van a dar fe de que lo que yo dije es real o que lo que yo dije no era real. Ahora, este juicio que se está llevando a cabo, que es el juicio investigador o previo al advenimiento, ahí es donde se decide el destino eterno de los hombres, de los seres humanos. Ahí está registrado en los libros cada pensamiento, cada palabra, cada motivo. Nada está oculto delante de los ojos de Dios. Y eso ya lo vimos en el tema que dimos acerca de las 4 etapas del juicio. Ahora viene una pregunta. ¿Le debemos de tener miedo al juicio? Se los voy a decir con versículos. Versículo 22. Hasta que el anciano de días, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esto me hace entender que este juicio es en favor a los hijos de Dios, porque dice que se dio el juicio a favor de los santos.
Ese juicio es a favor del pueblo de Dios. No es para destruir al arrepentido, es para vindicar. Mire, el juicio no es Cristo contra ti, es Cristo defendiendo tu caso. Claro, si le has entregado su vida. Ahora, se los explico de esta manera. Este juicio está hecho para vindicar a los hijos de Dios. En pocas palabras, todos los que pasen al juicio es aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador. Quien no pase al juicio es porque ya está condenado. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de tenerle miedo al juicio? No, debemos de tener miedo no pasar por el juicio, porque todos aquellos que no pasen por el juicio van a ser condenados. Daniel 7 muestra que después del juicio, el cuerno pequeño pierde su dominio, el reino va a ser entregado a los santos, Cristo recibe la autoridad eterna cuando termine el juicio y también la gracia se cerrará. El conflicto de los siglos en la página 490 dice, cuando termine la obra del juicio investigador, quedará decidido el destino de todos. Ya no hay una segunda oportunidad. Hay una iglesia por ahí predica que quien no se salvó ahorita va a tener 1000 años de oportunidad. Esa es una gran mentira. Estamos viviendo exactamente en el día antitípico de la expiación. Estamos viviendo en el gran día de la expiación. La palabra antitípico significa, quiere decir que es el significado de una realidad. Era una representación de una realidad. El día de la expiación era una representación de lo que estamos viviendo hoy nosotros, que es el juicio. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el día de la expiación? Afligía su alma. En pocas palabras, se ponía a cuentas con Dios. Examinaba su corazón y quería que no hubiese un solo pecado que no lo hubiera confesado a Dios. Hoy no es diferente. En el cielo se están revisando los nombres. La pregunta es, ¿ya pasó el tuyo? ¿O qué tan listo estás si hoy fuera a pasar el tuyo? El juicio ya comenzó. Cristo está intercediendo ahora mismo por sus hijos, pero pronto se va a levantar. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el destino eterno quede sellado. Ya no habrá cambio, no va a haber apelaciones. Hoy es el día de la decisión, no mañana, no cuando todo mejore, no cuando tengas más tiempo. El día de la decisión es hoy. Quiero hacerte una invitación. Si deseas que Cristo sea tu abogado, si quieres que tu nombre permanezca en el libro de la vida, si quieres estar listo cuando el juicio examine tu caso, entrégale todo tu corazón al Señor. Entrégale tu vida. Confiésale tus pecados. No hay nada mejor que rendirse a Él. Vive en obediencia. Camina bajo la luz porque el juicio ya comenzó. Y si algo le interesa a Jesús, es representarte delante del Padre sin mancha. Termino diciéndote en esta noche que Dios te bendiga.